SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis, María José Landaburu, buenas noches. Buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Luis Arroyo, muy buenas noches. Buenas noches. Trump vuelve a amenazar a España con aranceles, represalias comerciales, porque el gobierno español se negó a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en la última cumbre de la OTAN y Trump eso no lo perdona. En aquel momento Trump amagó con aranceles específicos a nuestro país, lo hizo en la rueda de prensa posterior a la cumbre. Después parecía que se le había olvidado. Ayer llegó a decir que en España se estaban haciendo las cosas bien y ahora vuelve a la carga. Este ha sido el momento esta noche desde la Casa Blanca. I'm very unhappy with Spain. They're the only country that didn't raise up their number to 5%. Estoy muy descontento con España. Es el único país que no aumentó su número al 5%. Todos los demás países de la OTAN lo aumentaron al 5%. Y España lo está haciendo muy bien a nuestras espaldas. Así que no estoy contento con España. España recibe protección. Están como en el medio. Van a estar protegidos automáticamente, incluso si no quieres protegerlos. Los proteges por su ubicación. Creo que lo que hizo España es algo muy malo para la OTAN. Creo que es muy injusto para la OTAN. No importa si dijeras que no los vas a proteger, porque están bastante protegidos. ¿Qué van a hacer? ¿Pasar por los otros países y atacar a España? No. Así que creo que lo que hicieron no es agradable. Creo que es muy irrespetuoso con la OTAN. De hecho, siempre pienso en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Y puede que lo haga. Creo que es increíblemente irrespetuoso. España es el único de todos los países de la OTAN, el único que dijo eso. Es España y creo que deberían ser castigados por eso. Creo que deberían ser castigados. Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Estas cosas que dice Trump sobre España y que van variando de intensidad, incluso de dirección, ¿esto está pensado, está diseñado, es improvisado? ¿Qué es? ¿Hay una línea mínima de coherencia en las cosas que ha ido diciendo Trump sobre España en los últimos meses? Bueno, coherencia ninguna, Aimar. Esta, de hecho, no es la primera vez que el presidente Trump amenaza a España con aranceles, lo recordabas. Lo hizo por primera vez a mediados de junio, antes de viajar hacia La Haya para participar en la cumbre de la OTAN y antes también de que Trump y von der Leyen sellaran el acuerdo arancelario con la Unión Europea en Escocia, que fue el 27 de junio. ¿Y qué pasó entonces? Pues absolutamente nada. No hubo represalias para España porque los aranceles se negociaban a través de la Comisión Europea. Y esto es algo que, de hecho, quedó muy claro después de una bilateral que celebraron aquí en Washington en abril el ministro de Economía Carlos Cuerpo y su homólogo Scott Bessent. Entonces, recordemos, Bessent había dicho que España estaría cortándose su propia garganta si estrechaba relaciones con China porque unos días antes, recordemos, Pedro Sánchez, el presidente, viajaba hacia Pekín. Bueno, pues tras estas declaraciones, Cuerpo aseguró que había buena voluntad por parte de la administración de Trump de llegar a un acuerdo y dejaba claro que las negociaciones, pues eso, iban a cargo de la Comisión Europea. Entonces, ahora Trump vuelve a lanzar esta amenaza, pero buscarle la coherencia o la motivación, ¿no? Antes quizás podríamos decir, bueno, está presionando para lograr un acuerdo con Europa. Bueno, ahora la motivación es complicada averiguar, ¿no? ¿Cuál es? Porque estamos ante un presidente imprevisible y que de las 20 amenazas que lanza por semana cumple una pequeña parte, aunque es verdad que las cumple. Y lo que es interesante es comparar el contexto en el que se produce esta nueva amenaza. En junio, claro, la política arancelaria aún estaba en el aire, no había llegado a un acuerdo con Europa ni con la mayoría de países y tampoco se había producido la cumbre de la OTAN en La Haya, donde Trump reafirmó finalmente su compromiso con la alianza. Así que lo que sí sabemos es que estas amenazas no pretenden desestabilizar Europa ni la OTAN, puede ser una cuestión de ego, pueden ser presiones para que España aumente un poco más su gasto en defensa o quién sabe, quizás también está intentando hacerse el duro en un momento en el que él ha llegado triunfal ayer por la madrugada de Oriente Próximo y está ahora decidido a solventar de una vez por todas la guerra en Ucrania. Sara, el gobierno español está intentando mantener un perfil bajo ante estas embestidas guadiana de Trump que aparecen y desaparecen, pero hay unas primeras reacciones del Ministerio de Economía esta noche.
Sí, hemos consultado fuentes del Ministerio. Básicamente nos cuentan que la línea no cambia, que España sigue cumpliendo con sus compromisos en la OTAN, esto es, con el adelanto del cumplimiento de gasto en defensa al 2%, del 2% al 2025 en vez del 2029, y aseguran también, es un detalle importante, ¿no?, que es destacar que en el marco de la Unión Europea, como mercado único, no es posible aumentar los aranceles a un único país. Y de hecho esta semana el ministro Carlos Cuerpo estará aquí en Washington porque viaja para participar en las asambleas de otoño del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Mañana, de hecho, tiene previsto atender a los medios y desde su equipo dejan claro que no tienen previsto tampoco reunirse con nadie de la administración de Trump y que viene solo exclusivamente para el FMI. Sara, gracias, buenas noches. A vosotros. Jordi Fábrega, jefe de economía de la cadena SER. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Vamos a ver, ¿se puede o no? O sea, si Trump quisiera mañana poner aranceles a España, aranceles comerciales a España, ¿podría o no? ¿O el hecho de que nosotros tengamos, digamos, externalizado todo nuestro comercio a través de la Unión Europea haría imposible eso? Pues la respuesta es que no puede, porque como dices, la Unión Europea funciona como un bloque en materia comercial, no hay barreras dentro de sus Estados miembros y por tanto, como actúan como bloque, no puede imponer aranceles solo a uno de los Estados. Es lo que dice el artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, que textualmente prohíbe los derechos de aduana, tanto de importación como de exportación. Es por eso, por lo que es la Comisión Europea quien ha negociado los aranceles con Estados Unidos y no cada uno de los Estados miembros. Esa es la respuesta general. No puede imponer aranceles solo a España, pero sí puede hacer una cosa, que es castigar con aranceles a España, digamos, subiendo las tarifas, los aranceles, a los productos que afecten especialmente a España. Es decir, puede subir aranceles a todo el aceite de la Unión Europea sabiendo que eso afectaría a España más que a Francia, por ejemplo. O podría subir los aranceles a la maquinaria sabiendo que España exporta a Estados Unidos maquinaria y que, por ejemplo, Grecia exporta menos. Sería una vía indirecta de subir los aranceles a España, aunque también habría otros países afectados. De manera que la respuesta clara a la pregunta de si puede subir aranceles solo a un país, solo a España, es que no. Jordi, mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esta mañana, en Hoy por Hoy, Ángels le ha preguntado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, específicamente por esta fijación de Trump hacia España desde que nuestro país se negó a pasar por el aro de aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB. Nosotros estamos comprometidos con la defensa, con la seguridad de la Alianza Atlántica y al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro estado del bienestar. Y por tanto, este año hemos logrado el 2% del presupuesto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto y consideramos que con esos presupuestos ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la Alianza Atlántica para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos. Es decir, esa expresión que utilizó el presidente de Estados Unidos cuando primero intentó que los demás le convenzan a usted para que trabaje en el Producto Interior Bruto, le felicitó también por la marcha de la economía, pero eso de nos estamos acercando, ¿a qué se refería? ¿Ese acercamiento? Es que nunca hemos estado lejos, Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas, el presidente estadounidense y un gobierno de coalición progresista como es el que ahora mismo hay en España. Las relaciones entre Estados Unidos y España son muy, muy positivas y muy profundas, están muy consolidadas. Es decir, la cifra de gasto en defensa de España por ahora es inamovible. Sí, es que, a ver, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el que nos sentimos absolutamente satisfechos en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Tan importante para nosotros es cumplir con nuestras obligaciones en defensa como miembro de la Alianza Atlántica como cumplir con la defensa del estado del bienestar. Hay múltiples razones por las cuales nosotros no estamos a favor de ese 5%. La primera, por una cuestión de capacidad de absorción de las propias Fuerzas Armadas de esa ingente cantidad de recursos económicos. Segundo, porque según las propias Fuerzas Armadas, con un 2,1% damos respuesta a las capacidades que nos pide la Alianza Atlántica para poder hacer frente a los desafíos comunes. Y finalmente, para garantizar la seguridad de nuestras naciones, tenemos que hacer una apuesta definitiva por la igualdad. Sociedades más cohesionadas, con estados del bienestar mucho más fuertes, son sociedades más seguras, como es el caso de España. Landaburu, Arroyo Méndez, por muy histriónico que pueda parecer Trump y por mucho que incluso a nivel de política interior al gobierno le pueda venir de vez en cuando bien este tipo de ataques de alguien, pues eso, de un perfil tan, en fin,
histriónico, dejémoslo ahí, no deja de ser el líder de la primera potencia mundial y tenerlo amagando día sí y día no con ponernos aranceles, represalias comerciales, para la imagen exterior de la economía española, bueno, no tiene que ser tampoco. Landaburu, ¿cómo lo ves? Bueno, no deja de dar miedo, claro. Aunque él sabe que no puede imponer aranceles solo a España, lo dice. Aunque sabe que no puede expulsarnos de la OTAN, lo dice. Pero claro, también sabe que no puede hundir en aguas internacionales lanchas venezolanas ni de ningún otro sitio, y lo hace. Es decir, que al final, no parece que el derecho internacional ni nada, ni los acuerdos previos supongan un límite para él, ¿no? Yo creo que España hace lo que tiene que hacer en este sentido. Creo que no afecta especialmente a la imagen internacional, sino todo lo contrario. Si le afecta, será en positivo, de plantar cara y decir, oiga, me está usted haciendo una exigencia que usted no es nadie para hacerla, resulta aleatoria, porque han decidido que es el 5 y por qué no el 4 o el 6 o el 14, o cuándo hemos debatido esto. Además, se le ha llegado a un acuerdo en la Alianza Atlántica, ha quedado determinado que no se iba a subir más, y entonces este señor pues no tiene mucho más que decir. Dicho esto, pues eso, pues al final dices, ¿y por qué? Hablábamos en la entradilla, ¿no? Y hablaban los compañeros de que no se sabe muy bien cuándo hace estas cosas ni por qué. Bueno, casualmente estaba con Milei, ¿no? Bueno, pues han venido arriba en una reunión de machitos ultraderechistas y se les ha ocurrido esta cosa, como probablemente se les podría haber ocurrido otra. Pero no quiero ser especial, no quiero tampoco decir que no signifique nada. Claro que significa, porque a lo mejor esto no lo puede hacer, pero puede hacer otras cosas. Y puede complicar la vida a los ciudadanos de origen español que ahora viven allí o trabajan coyunturalmente, como lo está haciendo con ciudadanos de otros países. Esto creo que nos debe importar. Ahora, no puede ser la diplomacia esta actitud, ni las reglas internacionales de me cabreas y te castigo y te regaño en público o te insulto. En fin, es una broma. Lucía. Bueno, es que dices la diplomacia, ¿no? Bueno, es que este Trump de hoy no es el Trump de hace un mes. Yo creo que las cosas que han pasado básicamente en el acuerdo de paz que se ha celebrado, en fin, son una revolución o una cuestión totalmente disruptiva en relación con lo que han sido los usos diplomáticos de los últimos siglos, iba a decir casi, ¿no? Sí. Que como se está publicando en los medios y todo el mundo está diciendo, que la persona que ha negociado este acuerdo y ha conseguido este acuerdo sea el yerno de Trump, es decir, que en lugar de Kissinger tengamos al yerno de Trump logrando acuerdos de paz en Oriente Próximo, pues claro, ¿cómo te quedas ahí, no? ¿Cómo puedes tú analizar o decirle a la gente qué significa esto? Yo qué sé, o sea, ¿cómo podemos pensar que este cambio tan brutal va a afectar a nuestro mundo? No lo sabemos. Es decir, nos puede parecer hasta ridículo lo que digo, pero no te digo nada si logra lo de Ucrania. El tal yerno de Trump se ha ido a arreglar lo de Ucrania, no sé. En fin, yo creo que esto estamos... Es decir, el Trump de hoy ya no es el Trump de ayer del que se puede uno reír y dice, mira, fíjate qué tío más que, ¿no? Qué patán y tal. Pues es que, claro, es que él ha conseguido esto y la mirada del mundo hacia él ya tampoco es la misma. Y bueno, no os quiero decir, pero seguro que habéis visto todos cómo trató a los líderes europeos en ese acto. Es decir, ¿dónde está el Reino Unido? ¿Qué tal? Qué guapa es Meloni. Sí. A Macron lo que le hizo. Bueno, a ver, que es que esto es así y que el presidente del gobierno español, tomando las decisiones que toma, que son explicables en materia de política interna, por muchísimas razones que ahora no vamos a explicar, pero que todo el mundo puede tenerlas en la cabeza, está asumiendo sin duda un riesgo claro en la OTAN, un riesgo de que se le considere insolidario, porque el resto de los países sí han aceptado el 5%. Agachado entonces, la cabeza. Bueno, bien, pero es decir, que el riesgo que asume el presidente del gobierno es un riesgo real. Otra cosa distinta es que él esté dispuesto a asumirlo. Arroyo. Sí, no hay un presidente de Estados Unidos que haya sido más estudiado que este en tiempo real. Tiene un montón de especialistas, prácticamente desde que nace se le ha seguido en la cuna, su trayectoria, se le han hecho series, se le han hecho
hay libros, hay decenas de libros sobre él y todo el mundo coincide en una cosa. Básicamente todo el mundo coincide en una cosa. A este señor no se le puede intentar encontrar un razonamiento lógico. Él cree que su modo de negociación, sobre el que ha escrito además sobradamente, y lo ha exhibido en la televisión, en un show televisivo de máxima audiencia, su modo de negociación es el de un desequilibrado. Probablemente todos en mayor o menor medida hemos conocido este tipo de personalidades que dices, pero de verdad, ¿por qué hace esto? O sea, ¿por qué de pronto sacude un bofetón, luego de pronto se presenta triste y al día siguiente está? Es un auténtico desequilibrado. Es un auténtico desequilibrado, lo cual no quiere decir que no sea extremadamente poderoso y que ayer consiguiera lo que, le pongo todas las comillas del mundo, puede ser considerado por alguna gente un éxito. A mí me parece una vergüenza lo que vimos estos días, lo que hemos visto estos días. Una vergüenza. Yo por primera vez con respecto de mi gobierno y de mi presidente del gobierno, he sentido incomodidad. Ver a nuestro presidente pasando la cola con el señorito ahí, con el chalao ahí, pasando lista, y poniendo a las Naciones Unidas en la segunda fila, metiendo como si fuera uno más al presidente de la Autoridad Palestina, aun estando cuestionadísimo, metiendo al señor de la Liga, de la Liga Internacional, como se llama, de la FIFA, Infantino, porque es amigo, y efectivamente dejando en manos de su yerno, que sabemos que es un promotor inmobiliario. Es una vergüenza lo que está pasando. De modo que intentar encontrar una lógica de ahora por qué lo hace. Yo creo que lo hace en realidad Aymar, y aquí termino, porque creo que hay una doble interpretación de lo que dijo el otro día cuando pasó lista. Cuando dijo, España, ¿dónde está España? Se puede interpretar de los dos modos. Se puede interpretar, lo estáis haciendo muy bien, sí, vosotros los españoles, o lo estáis haciendo muy bien vosotros los europeos, que le estáis apretando. Y yo creo que se ha visto la obligación hoy, efectivamente, de aclararlo y de darnos un par de bofetones, o de pretender darnos un par de bofetones. Yo la verdad es que yo vuelvo otra vez a estar orgulloso de mi país si es capaz de seguir manteniéndole la cara a este tipejo. Sobre el acuerdo de paz, esta noche Hamás ha entregado a la Cruz Roja los restos mortales de otros 4 rehenes israelíes. El gobierno de Netanyahu está acusando a Hamás de arrastrar los pies a la hora de entregarle los cadáveres de los secuestrados, y por eso ha empezado con represalias que tensan el alto el fuego. Israel solo va a permitir que entren en Gaza la mitad de los camiones previstos con ayuda humanitaria, la mitad de los que se pactaron con la ONU. Israel se resiste a abrir el paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, y además hoy los israelíes, el ejército israelí, ha matado a 9 palestinos, alegando que estaban muy cerca de la zona donde todavía hay soldados israelíes. Victoria García, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Estas son las noticias que nos llegan a esta hora desde allí, ¿verdad, Vicky? Sí, mira, porque iba a empezar por el último, pero primero quería contarte que se acaba de confirmar que Israel solo va a dejar entrar en Gaza 300 camiones de los 680 prometidos, que eran los que entraban antes de la guerra en el enclave. De momento no lo harán por el paso de Rafah, porque va a seguir cerrado. Este paso es el que unía la franja con Egipto. Y van a controlar también los habituallamientos. Vamos a escuchar a un representante de la sociedad civil gazatí. Cuenta que Israel está haciendo esto para presionar a Hamás que entregue los 24 cuerpos de rehenes que faltan. Esta misma noche, hace un ratín, se procedía a la entrega de los restos de 4 que habían muerto en cautiverio. Pero en la franja sigue muriendo palestinos, 9 hoy por disparos del ejército israelí, y hay más de 20 que están denunciando en redes sociales que los habría justiciado la propia organización islamista. O sea, Hamás habría hecho una ejecución pública de palestinos por colaboracionistas con el gobierno de Israel sin juicio ni pruebas. Lo denuncian los propios gazatíes en redes sociales. Escuchamos a uno de ellos. Dice que en Gaza ahora la situación es cuanto menos complicada para un acuerdo de difícil aplicación, aunque allí han comenzado ya las labores de desescombro con los propios gazatíes de voluntarios. La ONU dice que no les dejan todavía meter ayuda, y la Organización Mundial de la Salud habla de casi 15.000 los gazatíes que necesitan tratamiento médico urgente, no disponible ahora mismo en la franja, y que habría que sacar de allí. Vicky, gracias, buenas noches. Buenas noches, un saludo. El presidente español, Pedro Sánchez, esta mañana aquí en la SER ha confirmado que España va a mantener el embargo de armas a Israel, por mucho que se esté aplicando ese alto el fuego. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sánchez participó ayer en la cumbre organizada por Estados Unidos en Egipto, apoyó la firma del acuerdo entre Israel y Hamás, pero hoy ya desde España y en su entrevista a Ángels, el presidente ha querido dejar claro que lo que se ha conseguido por ahora es un alto el fuego, no la paz. Ahora mismo lo que tenemos es un alto el fuego y lo que tenemos que hacer es convertir ese alto el fuego en paz. Con ese argumento, el gobierno defiende que el embargo de armas convalidado la semana pasada en el Congreso debe seguir en vigor. Yo creo que aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza tendrán que responder ante la justicia y por tanto no puede haber impunidad. Sánchez rebaja así el alcance de la conferencia con la que Trump ha querido venderse al mundo como el hacedor de la paz en Oriente Medio. El presidente no entraba a valorar la puesta en escena de esa cita ni a revelar tampoco las palabras que intercambió con el mandatario norteamericano durante el saludo oficial. Fue muy cordial. Nunca hemos estado lejos, Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas. España espera que el encuentro de casi 30 líderes internacionales en Egipto sirva al menos para abrir ese proceso de paz que desemboque en la única solución viable para el gobierno, la de los dos estados, un futuro en el que Sánchez dice que nuestro país debe jugar un papel importante. España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción, sino también en ese horizonte de paz en una zona. De esta forma, el presidente confirmaba que la intención del gobierno es mandar tropas españolas a Palestina cuando llegue el momento para contribuir a la consolidación de la paz en Oriente Medio. Luis. Sí, claro, pero es que un alto el fuego, pero ha muerto hoy una decena de palestinos. Es que siguen las hostilidades. Es que ¿dónde están? Pregunto yo. Si realmente hubiera habido una cumbre internacional, ¿dónde está el acuerdo para que las naciones del mundo envíen tropas de paz para ayudar a la reconstrucción del país? ¿Dónde está? ¿Quién es la autoridad en este momento en la franja? Ya sobre la reconstrucción, escucha esto que te va a interesar. Sobre la reconstrucción y sobre cómo arrastra los pies la Comisión Europea respecto a Israel. Un periodista italiano le ha preguntado esto a la portavoz de la Comisión Europea hoy. You have been repeating several times that Russia should repay for the reconstruction of Ukraine. Dice, ustedes han repetido varias veces que Rusia debería pagar para la reconstrucción de Ucrania. ¿Cree que Israel debería pagar por la reconstrucción de Gaza, ya que ha destruido casi todas las calles y las infraestructuras civiles? Esta era la pregunta del periodista italiano. Ojo a la respuesta de la portavoz de la Comisión Europea, Gracias, Gabriel. Sin duda es una pregunta interesante sobre la cual no tengo ningún comentario en este momento. Pues no sale más. Pues ya está, pues eso es. ¿Qué pinta Europa? ¿Qué capacidad tiene Europa para influir en nada en este mundo absolutamente loco? Qué pena, ¿no? Qué pena. Nos hemos convertido en un museo, en un lugar, no sé, adorable para que vivan los jóvenes y los mayores, pero qué pena, ¿no? Lucía. Qué pena. Bueno, nadie dijo nunca jamás que fuera esto fácil. La Gaza está completamente destruida. Es decir, evidentemente esto tendrá un recorrido que tampoco ahora mismo sabemos lo que es. Hay que ver de dónde partíamos. Estamos hablando de dónde partíamos. Estamos hablando de bombardeos diarios, de más de 60.000 muertos, de 20.000 niños. O sea, es que partíamos de ahí. Es decir, lo primero que había que frenar era... o sea, lo primero que había que conseguir es que el gobierno de Israel dejara de matar a personas y de bombardear. Y esto es lo que, en fin, según todo lo... Y bueno, y que jamás asumiese pues entregar los rehenes y casi, bueno, pues no sé si exactamente es una rendición del todo, pero desde luego jamás no parece que tenga un futuro prometedor en ese sentido. Yo creo que en ese sentido me parece que negarle a Trump y a su yerno, promotor inmobiliario, el éxito de que Netanyahu, que es un bárbaro y un criminal de guerra y un genocida, y ojalá el Tribunal Penal Internacional, ojalá le exija sus responsabilidades, pero no sé si está en nuestras manos eso, lo que había que conseguir, de momento se ha conseguido, y desde luego yo como ciudadana del mundo estoy aliviada, de verdad, de verdad. Sí, todo lo demás lo entiendo, pero, Lucía, que dejen de matar niños, por lo menos. Obviamente es desde luego que sí. O sea, claro, ver esas criaturas y sus mayores. O sea, por favor. Pero cuidado. Es decir, no habría sido posible este genocidio sin el apoyo
primero de Biden y después de Donald Trump. Igual que la guerra en Ucrania habría sido perfectamente posible, por supuesto, naturalmente, sin el apoyo de Estados Unidos. Rusia ha tomado la iniciativa y en el caso de Gaza es evidente, todo el mundo sabe que sin el apoyo de Estados Unidos aquel desastre no habría tenido lugar. Primero Biden, cuidado, primero Biden y segundo Trump. De modo que alegrarse ahora porque vayan 30 naciones unidos a la FIFA y a no sé qué, ¿me entiendes? A bailar el agua a este idiota, si ¿sabes? eso, A mí me entristece. Sí. Dicho eso, por supuesto, lo primero, hombre, que esos niños que no los asesinen a la vista del mundo entero. Eso es lo de menos, es el último acto de algo que ya nos temíamos muchos y muchas, que esto no era un acuerdo de paz. No lo era, no lo puede ser en la medida en que una de las partes implicadas no participa. Eso para empezar. Pero es que además no se prevé ningún paso de futuro. Sí, se paraba de matar y cómo no alegrarnos. Claro que sí. Ahora vemos que lo que hacen es matar menos. Bueno. Y se les da de comer. Ahora vemos que se les da algo de comer. ¿Por qué? Porque es que todo nos lleva a pensar lo peor. Y lo peor es que hay un plan sionista que representa el gobierno de Netanyahu que está decidido a ocupar desde el río hasta el mar todo el territorio. Y eso es lo que quieren hacer y van a buscar cualquier excusa. Bueno, confiemos en que la aplicación de este acuerdo de paz sea, aunque compleja en sus inicios, mejor en los días que vengan y empecemos a recibir noticias más optimistas. Aquí en España el gobierno ha dado hoy el primer paso efectivo para blindar el aborto en la Constitución, algo que ellos mismos saben que es muy improbable que salga adelante porque haría falta el apoyo parlamentario del PP y el PP ya ha dicho que no está en esas, pero los partidos progresistas lo van a intentar blindar en la Constitución el derecho al aborto. Hoy el Consejo de Ministros ha puesto en marcha esta reforma que pasaría por incluir un apartado en el artículo 43 de la Constitución que es el que habla sobre la protección de la salud. No haría falta un referéndum, no haría falta disolución de las Cortes, podría hacerse, digamos, de manera quirúrgica, pero como digo, el no del PP hace imposible llegar a las 3/5 partes del Congreso que harían falta para sacarlo adelante. Y a pesar de ello, el Gobierno inicia los trámites, que ahora pasan por el Consejo de Estado. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y en cuanto tenga el informe favorable del Consejo de Estado, el Gobierno va a acelerar la tramitación de la reforma constitucional. Quiere llevarla en enero al Congreso, convertir la defensa del aborto en un debate público y bandera, coincidiendo además con las elecciones autonómicas el año que viene, frente a la ola reaccionaria de las derechas. Ana Redondo, ministra de Igualdad. Porque lo que nos viene es durísimo. Viene un recorte drástico de nuestros derechos. Viene el devolvernos a casa con la pata quebrada. Yo lo digo sistemáticamente, pero es que creo que hay una voluntad clarísima de recortar los derechos de las mujeres. Lo hemos visto. En el momento que la extrema derecha llega a los gobiernos, es lo primero a lo que se dedica. PSOE y Sumar proponen meter el aborto en la Constitución en el artículo 43, el de la protección a la salud, añadir un cuarto apartado que reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, que será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva. Es una reforma por el procedimiento ordinario, como la que se hizo hace poco, ¿no?, para ampliar los derechos de las personas con discapacidad, que necesita efectivamente una mayoría reforzada para su aprobación, pero que sin el PP no es viable, Aimar. Mariola, hay divergencias entre los expertos sobre el tipo de reforma que propone el gobierno, porque hay juristas que dicen, ojo, no vayan a intentar blindar el aborto en la Constitución y esto lo deje, a la hora de la verdad, más desprotegido. Sí, bueno, hemos hablado con varios y nos dicen que con la propuesta del Gobierno el aborto aparece en la Constitución como un principio rector, un mandato genérico, cuando el Tribunal Constitucional lo considera un derecho fundamental vinculado al artículo 15 y a la integridad física y moral. Según estos juristas, el aborto quedaría en peor situación que ahora mismo y las consecuencias son graves porque no se podría, por ejemplo, invocar como derecho ante los tribunales. Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional. No blinda el derecho al aborto. Lo que el gobierno está proponiendo supone que en la Constitución aparezca una referencia al aborto a manera de principio rector. Es decir, que el derecho al aborto se convierte en una aspiración, en un mandato genérico
pero el derecho al aborto quedaría convertido exactamente en lo mismo que el derecho a la vivienda digna y adecuada. La misma crítica hace la exministra de Igualdad, Irene Montero. El aborto deja de ser un derecho fundamental. Si a la hora de incluirlo formalmente en la Constitución no se hace a través de un derecho fundamental, sino a través del artículo 43, que es un principio rector de política social y económica, hará que de facto el aborto se esté degradando y deje de ser entendido como un derecho fundamental con consecuencias graves. Y hacer la reforma a través de derechos fundamentales, Aimar, como el artículo 15, pues obligaría a disolución de las Cortes y a una convocatoria electoral. Coinciden varios juristas, también Urías. Todo lleva a pensar que el gobierno ha tenido miedo a que si realmente propone que el aborto se convierta en un derecho fundamental, en un momento dado el Partido Popular pueda recoger el guante, pueda votar a favor y en pocos meses nos encontremos con un adelanto electoral. Bueno, otras expertas consultadas por la cadena SER consideran en cambio positivo que el Gobierno no plantee una reforma con convocatoria electoral ante el peligro precisamente de que una nueva mayoría PP y Vox recorte precisamente el derecho al aborto. Mariola, gracias, buenas noches. A ti, hasta luego. Landaburu. Bueno, a ver, los derechos fundamentales, el título primero de la Constitución es el core de la Constitución, es lo básico, que no recoge derechos, sino que reconoce derechos que ya existen. Es decir, el derecho a la vida, la igualdad, esto es como son elementos que vienen, que son históricos, que hemos adoptado todos como la base fundamental de la vida digna y plena del ser humano, y esos están ahí. Y todo lo demás se vincula aquí. Es decir, la vivienda también está vinculada a los derechos fundamentales, a la dignidad, por ejemplo. Cualquier otro se vinculan aquí. Por eso no se tocan nunca. Hombre, salvo que estés en una constitución ajena a los derechos fundamentales completamente armonizados. Y cualquier otra que se incluya, si es muy relevante, se hace a través del articulado que sigue después, que lo que hace es desarrollar los derechos fundamentales. En Francia, por ejemplo, que se ha incluido, para que veáis, lo ha hecho en un artículo, en un apartado tan extraño como las relaciones entre el gobierno con las Cortes. Porque ya da igual, ya tiene la garantía constitucional, que es la suprema. Y efectivamente el Constitucional ha dicho en las dos ocasiones en que se ha expresado que el derecho al aborto ya se veía reflejado en los derechos más básicos, el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad o a la igualdad, como pasa ahora, cuando también se recoja en el apartado relativo, en el 34 creo que es, o en el 43. El 43. En el 43, que se refiere a la salud de las personas. Ya está, es así. Las constituciones están previstas para tocarse lo menos posible. Pero los derechos fundamentales son sacrosantos y solo se amplían a través de los convenios internacionales que ratifica nuestro país. Y luego, claro, por eso el mecanismo de modificación es tan complejo, que es que hay que disolver las Cortes. Y hay que convocar un referéndum. Y hay que, es una puñetera locura a la que nos vemos abocados como consecuencia de una deriva donde vemos que nos quitan los derechos. Lucía. Entonces damos el salto más, que en mi opinión jurídicamente es el razonable. Desde luego no voy yo a negar aquí la habilidad que tiene Pedro Sánchez para meternos, por ejemplo, en este debate esta noche a todos nosotros. Hombre, esto no se le ha ocurrido a Sánchez. Se le ha ocurrido Creo que Almeida y compañía. Tiene algo que ver, sí, y Vox en Madrid. A lo mejor. Vale. Sí, bueno, y Ayuso, ahora hablamos de Ayuso. Sí, claro. Bueno, si me dejáis, sí, hombre. Porque solo era un comienzo este. No, pero tiene madre mía. Continúa, Lucía. Iba a explicarme. Sí. No, hombre, Pedro Sánchez lleva gobernando 7 años en un gobierno de coalición y este tema se ha planteado varias veces en estos 7 años y no se ha hecho. No se ha hecho nada. No se ha propuesto. Pero resulta que el alcalde de Madrid dice una mamarrachada, hace una idiotez, como es apoyar una moción de Vox para no sé qué sabe qué. O sea, incomprensiblemente, fuera de su partido, de la disciplina de su partido, le obligan a rectificar, el partido rectifica, no sé qué, Isabel... Rectifica todavía, sigue aprobado aquello, ¿no? Bueno, a ver... Bueno, sí, vale, bueno, digo que puede anularla, pues, pero en todo caso... O no. A ver, en todo caso, vamos a ver, esto de verdad...
esto evidentemente es una ficción, que no se preocupe nadie. Si la Constitución si la Constitución no se va a cambiar. Si el Partido Popular tiene la llave, tiene la llave, es que el Partido Popular tiene la llave. Entonces, todos estos debates son debates ficticios. Porque que nos lo digan. No estamos de acuerdo con el aborto. Ya no de hecho que lo hacen, sino de derecho. No. Es que perdonadme que os diga. Sería bueno que habrá que votar. Perdonadme que os diga. El Partido Popular tuvo muchos problemas con la cuestión del aborto. Muchísimos. El último que pensaba de reformarlo era Pablo Casado, hasta que le dijeron que tenía que renunciar a eso. El señor Núñez Feijóo no era presidente del Partido Popular cuando el Partido Popular recurrió esa ley. Y el señor Núñez Feijóo, hasta donde yo sé, si me sacáis una grabación que diga lo contrario, pues me callaré. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que respeta esta ley, la sentencia del Constitucional, y que no tiene nada que objetar y que no va a cambiar nada. Esto es lo que ha dicho el señor Núñez Feijóo, que hasta... Fíjate, no iba a pactar con Vox, luego resulta que hacen en las comunidades autónomas lo que quiere, quiere hacer una lista de los médicos que practican abortos, hombre, por favor. Habla de bebés, Ayuso... No se me amotinen uno a uno, por favor. Es que yo estoy dando datos y estoy dando hechos. Lo que dice la ministra de Redondo, que dice que nos quieren quitar, que la pata quebrada y en casa, pues eso me parece muy bien como expresión política y dentro del con la rueda de prensa del Consejo de Ministros no me parece, pero bueno, da igual. Pero nosotros no podemos analizar con cosas que no son ciertas. Arroyo. No, hombre, Vamos a ver, porque seguro que estamos de acuerdo en algunas cosas. Primera, esto no surge de la mano del gobierno de España, surge de una iniciativa que tú has señalado, no vamos a repetirlo, pero surge de una iniciativa de Vox y del PP en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. A esa iniciativa del Ayuntamiento de Madrid responde el PP, con el PP, o sea, Díaz Ayuso en concreto, responde la presidenta de la Comunidad de Madrid, correcto, responde diciendo literalmente que si quieren abortar que se vayan, algo así, ¿no? Que vayan a otro sitio a abortar. Todo esto resultado de la aprobación de lo que se denomina, y es un bulo científico de primera dimensión en España y en el resto del mundo, lo que se llama el síndrome postaborto. Es decir, dicen, sugieren y lo dejan en un texto, en una normativa municipal, que las mujeres que deciden impedir su embarazo, interrumpir su embarazo, pueden terminar alcohólicas y no sé qué más, ¿no? Incluso en el suicidio, etcétera. Es el Partido Popular, primero el Ayuntamiento y después la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y además no debe extrañarnos, Lucía, porque el PP tiene una base en la que están los Atioir, los abogados cristianos, el Opus Dei y en fin, y toda esta gente, ¿no? No nos debe extrañar. Lo que pasa es que no les viene bien. Y entonces yo te doy la razón. El gobierno es muy inteligente diciendo, muy bien, queremos guerritas culturales, pues vamos a jugar la guerra cultural. Pero es que es una guerra cultural real. Es que detrás están todas estas organizaciones, esperando a ver qué hace el PP. Lo que pasa es que luego no se atreven. Acuérdate de Gallardón cuando se le ocurrió sugerir que podría haber, le dieron una colleja y lo sacaron. Lucía y María José, ¿no? Yo lo único que digo es que creo que como analistas y como periodistas deberíamos ceñirnos a lo que es real, ¿no? Las guerras culturales, pues a mí me parece una cosa lamentable que haya una guerra cultural. La presidenta de la Comunidad de Madrid es la reina de las guerras culturales, que te voy a contar. Que el Partido Popular madrileño sea un problema para el Partido Popular Nacional es otra cosa, pero la doctrina del Partido Popular Nacional sobre el aborto es la que es. Sí. Y luego, si como dice María José, si resulta que llega al gobierno y lo tocan, pues ya veremos. Pero de momento ellos lo han dicho que no lo van a tocar. Hoy, por cierto, el Ministerio de Sanidad ha mandado hoy un requerimiento a las comunidades que siguen sin crear el registro de médicos objetores del aborto. Eso se han dado cuenta ahora. Que le obliga a también crear se han dado cuenta ahora. Ese registro. Y en caso de que lo incumplan, Sánchez no descarta llevar a los tribunales este asunto. Lo iremos viendo, no quiero tampoco adelantar acontecimientos, pero efectivamente nosotros recurriremos, pero sí que espero, y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. En la región de Roma, el 90% de los abortos se produce dentro de la sanidad pública. En la región de París, el 60%. En la Comunidad de Madrid, solamente el 1%. El 1%. Para Ayuso, esto de Sánchez es tono machito. Hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito, sobre el tema del aborto. Y le voy a explicar que soy mujer,
que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido 2 bebés, la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? Esto de usar los abortos propios como argumento de autoridad, un aborto natural, espontáneo, no deseado. No solamente eso, tiene nada que ver, perdona Luis, que un aborto natural es que no tiene nada que ver con el acto deliberado de interrumpir el embarazo propio, que eso es una decisión consciente. El aborto natural se sufre, se padece. La interrupción consciente del embarazo se decide. Es que son 2 cosas completamente distintas y mezclarlas es intentar meternos a todos en una trampa emocional que condiciona completamente el debate. Bueno, ¿y qué me dices de hablar de bebés? Hablar de bebés. Perdona, que esta señora dijo el otro, la semana pasada, dijo 100.000 personas mueren. Perdona, pero es que está... No, si era, lo digo por apuntar lo que decías, perdóname. Te interrumpido, María José. Sí. Venga. Luego Perdona, me apuntas. Sí. Y hablar de bebés, quiero decir que son ganas de confundir un poquito lo del síndrome posaborto. Pues lo mismo, ¿no? Hablar de bebés, como a mí las monjas me ponían fotografías de niños ahí con puñales clavados, pues algo parecido. Te quiero decir, Lucía pedía datos. Bueno, es que tenemos datos. No solo el que ha dicho el presidente en la Comunidad de Madrid, que tampoco me gustaría restringirlo, ojalá fuera solo la Comunidad de Madrid, a que solo el 1% de las mujeres que abortan lo hacen en la pública. Es que en el conjunto del Estado el 80% lo hacen en clínicas privadas. Es que hemos sabido el otro día que las mujeres van asustadas a preguntar, que no se atreven, que no tienen información. Esto es lo que está pasando en este país. Pero la culpa de eso la tiene el Partido Popular. Te voy a decir, el Partido Popular, bueno, Lucía, hija, es que tú quieres que tengamos una esperanza y un acto de fe con un partido que las dos... Bueno, me ha parecido que tú ejercías un acto de fe o me lo pedías a mí. A un partido, termino, que ha recurrido las 2 veces que se ha planteado y modificado la ley del aborto, las 2. Lo ha recurrido, no lo ha retirado, no ha dicho, vale, no lo retiro, pero que sepan ustedes que el derecho al aborto este partido lo garantiza. Ha tenido un congreso hace 2 meses y ni una sola palabra. Lucía. Y resulta que de facto lo impiden pues eso, en las comunidades autónomas. Ni una sola palabra, tú lo has dicho, en el Congreso ni una sola palabra. Digo yo que será por algo. Claro, bueno, para las palabras que no nos enteremos de las lo palabras que está pronunciando el PP sobre su posición tienen que ver con la inmigración y vamos ahora al plan de medidas migratorias que ha anunciado hoy Feijóo en Barcelona, pero antes tenemos una noticia que no es menor. La Abogacía del Estado ha recurrido a aquella moción que aprobó en verano el Ayuntamiento de Jumilla con los votos de PP y Vox para prohibir el rezo de los musulmanes en espacios municipales. La moción no hablaba específicamente del rezo musulmán, pero lo que pasa en Jumilla es que los únicos eventos religiosos celebrados en espacios municipales eran los musulmanes. El Ayuntamiento intentó prohibirlo, la Abogacía del Estado lo acaba de recurrir para anularlo. Murcia, Rafa de Paco, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Así es, se pide la suspensión cautelar del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Jumilla, ya que entiende la Abogacía del Estado que tuvo por única finalidad limitar injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. Según ha podido saber Radio Murcia, este acuerdo también infringe el principio de neutralidad confesional de la Administración para la Abogacía del Estado y añade que solo responde a una finalidad ideológica de exclusión religiosa que fue reconocida expresamente por sus promotores. Estos reconocieron que se fundamentaba en la necesidad de delimitar la fiesta del Cordero, que a juicio del Ayuntamiento, del Partido Popular, resultan completamente ajenas a los usos y costumbres que han configurado, dice literalmente, lo dice esa moción, nuestra identidad nacional de forma continuada. El recurso recuerda que la comunidad musulmana de Jumilla ha utilizado el pabellón deportivo municipal para la celebración de festividades religiosas desde hace décadas, siempre previa solicitud y el pago de tasas correspondientes sin que hasta la fecha haya existido problemas de orden público alguno. Rafa, mil gracias. Un abrazo. Decíamos que hoy Feijóo se ha ido a Barcelona a presentar la estrategia en política de migración que va a plantear el Partido Popular si llega a gobernar. Feijóo lo que pretende es endurecer el nivel de exigencia lingüística y cultural para que los migrantes puedan pedir y obtener la nacionalidad española. Ahora mismo se está reclamando, para dar la nacionalidad a alguien, se está reclamando que haya vivido 10 años en España, que no tenga antecedentes penales y que demuestre integración. Feijóo, en su pugna con Vox, quiere elevar esos requisitos y ha anunciado hoy que van a pedir un B2 de castellano,
que los inmigrantes aprueben una prueba reforzada de conocimiento institucional, legal, cultural e histórico para garantizar, dicen, el compromiso con nuestra democracia y los valores comunes. Y esto Feijóo lo ha anunciado en Cataluña. El PP dice que no quiere mezclar migración con delincuencia, que no quiere caer en ese marco. Irse específicamente a Cataluña a anunciar esto, que Cataluña es una comunidad que ahora mismo tiene la extrema derecha doble, con dos cabezas que tiene Alianza Catalana y Vox. Con la ayuda de Junts están llevando el debate sobre la migración exactamente a ese terreno en el que todo se mezcla con la delincuencia. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Y allí ha dicho cosas como estas. Quiere cambiar la actual política migratoria porque... Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestras ciudades en lugares irreconocibles de nuestro país. Barrios irreconocibles, inmigrantes que vienen a vivir de subsidios... No tiene ningún sentido que 500.000 de personas inmigrantes vivan sin trabajar. O que no quieren integrarse. Quien rechace integrarse, quien viva al margen del esfuerzo común, no puede tener los mismos privilegios que quienes sostienen este país. Y después de soltar todo esto, defiende también esto otro. Es inaplazable que no paguen justos por pecadores. Feijóo ha presentado su plan y la mayoría de las propuestas ya las conocíamos, ya hemos hablado de ellas aquí. Lo nuevo de hoy es el endurecimiento del acceso a la nacionalidad. Quiere el PP que los inmigrantes acrediten un nivel B2 de español y aprueben un examen de conocimiento legal, cultural e histórico. La nacionalidad española no se regala, se merece. El resto de medidas pasan por más agentes en frontera, promover el retorno de los menores, dificultar el acceso al asilo o al arraigo o cancelar el cobro de ayudas a aquellos inmigrantes que no coticen. Y sentencia Feijóo: nosotros no somos duros ni blandos, somos firmes. La prueba más clara de la pendiente por la que se está deslizando el PP con este tema de la inmigración es que Abascal hoy ha ironizado, cuando ha escuchado esto de Feijóo, Abascal ha ironizado: me están copiando. Que se va a dejar barba. ¿Qué os voy a decir? Son frases literales que he dicho en discursos, en mítines, y yo no sé si él lo sabe. O si es algún asesor que le dice: esta frase que se me ha ocurrido, y la ha copiado directamente de una intervención nuestra. Pero igual no lo sabe el pobre. Y es verdad que hay frases literales. Esto de la nacionalidad no se regala, esto lo decía Abascal hasta ahora. Que en España se ha regalado la nacionalidad, y nuestra nacionalidad, la nacionalidad española, es un tesoro que no podemos regalar. Nosotros la respetamos. La nacionalidad española no se regala, se merece. La nacionalidad española no se regala, se merece. Es que tiene razón Abascal, y se está convirtiendo Feijóo en una mala persona, como lo es Abascal. Quiero decir, que una persona que está utilizando con muy mala fe, está utilizando una identificación. Lo lleva haciendo las políticas, Luis. Sí, no, sí, pero por eso no. Pero es que yo sí creo que es de muy mala persona identificar sistemáticamente a cualquier inmigrante con un delincuente. Y lo llevan haciendo, el PP lo lleva haciendo décadas, pero Vox lo ha acelerado. Sí es de mala persona, yo creo que sí es de mala persona, de verdad lo digo, Aymar, decir que es que en Barcelona las mujeres no se pueden sentar a tomar un café. Eso es de mala persona porque es mentira, es la utilización de la mentira, la identificación de una grandísima mentira, y es que el inmigrante es problemático porque es delincuente y te roba el móvil y te roba la cartera. Es mentira. Cuando este señor cuando Feijóo ha dicho que 500.000 personas viven sin trabajar en España, él sabe perfectamente, porque no es idiota, solo creo que es un poco mala persona, que esas 500.000 personas no están viviendo en España sin trabajar. Están probablemente sin regularizar. Venga, Lucía. Pero la inmensa mayoría están trabajando y quieren trabajar. Lucía. Bueno, yo creo que la frase de la nacionalidad española no se regala, se merece, pues podríamos ponerla en el mismo frontispicio que lo de mentir no es ilegal, de ayer. Es decir, que creo que hay frases que me parece que por sí mismas, pues, en fin, yo creo que para mí sobran en política. Estamos hablando de... bueno, voy a intentar en fin, podar todo este tema de la emocionalidad que puede producir. Yo puedo tener mi propia opinión de esto que está haciendo Feijóo. A mí el aroma que se desprende de las palabras no me gusta, es decir, no me gusta porque parece que verdaderamente el problema de la inmigración es un problema muy grave en España, y yo creo francamente que no lo es. Ahora bien, según el CIS,
sí lo es. ¿Vale? Según el CIS, sí lo es. Es decir, el señor Feijóo no está pensando en mí ni en ti. Está pensando en lo que le dice el CIS, que es una preocupación para los ciudadanos, ¿vale? Y el hecho de que ponga el acento exclusivamente en la inmigración, que se vaya a Cataluña, que solemnemente presente una propuesta, pues está bien, porque como propuesta a Feijóo se le achacan que no tiene propuestas. Pues bueno, esta es una propuesta, que la gente la juzgue. Pero es indudable, y creo que eso, en fin, se nota mucho que el acento en la inmigración se está poniendo porque el partido Vox está ampliando su intención de voto, está en las encuestas francamente disparado, y naturalmente esto para el Partido Popular sí es un problema. De hecho, el señor Abascal ya ha hecho como Trump, ¿no? Como si fuera el rey del mambo. Ha dicho el pobre de Feijóo. En fin, yo creo que efectivamente este es un asunto, Aimar, que vamos a tener mucho tiempo, me parece, por delante, porque esto de la inmigración y lo de Vox me parece que lejos de ir a menos, va a ir a más. María José. Bueno, claro, sobre todo si se siguen dando discursos de este tipo completamente mentirosos. Estoy de acuerdo con las intervenciones de los dos. Tenemos que partir de que todo esto que al final refleja el CIS tiene que ver con la opinión publicada, que al final contamina de alguna manera la opinión pública. Bueno, no te creas. Bueno, pero es completamente falso. Los datos de ocupación, delincuencia, paro, todo es mentira. Porque es una impresión. Claro, es una impresión que hay alguien a quien le interesa fomentar. Por tanto, ha comprado todito el marco de Vox, y además se ha basado en datos falsos. Pero ya hablando de la propuesta, yo sí que quiero analizarla. Y resulta que tenemos aquí medidas, algunas claramente inconstitucionales, pero así, tanto que les gusta la Constitución, yo no sé por qué no la leen. No se pueden hacer expulsiones masivas en este país, ni se puede partir de la presunción de culpabilidad cuando se dice estas personas que vienen a delinquir sin especificar si tal, pero vinculado a la inmigración, o cuando pretende favorecer la inmigración por proximidad cultural o idiomática. Inconstitucional. Atenta contra el principio de igualdad, ya te lo digo yo. Luego tenemos otro tipo de medidas que son incorrecciones o vaguedades, que no sabemos muy bien qué es, cuando habla de, no ya de integración, fíjate, habla de esfuerzo, los que vienen a esforzarse y los que tengan una cultura parecida. ¿Qué cultura? Y esforzarse como tienen que comer jamón, tienen que ir a los toros, tienen que llevar una banderita en la pulsera, que nos lo cuente exactamente. La cultura parecida es el Magreb. Y luego tenemos ya, que ya es el remate del tomate, porque no se ha leído la Constitución ni la ley de extranjería, porque proponen cosas que ya existen. Y algunas desde hace décadas, como la expulsión de las personas inmigrantes que hayan cometido delitos, o la regularización por arraigo, o las prestaciones condicionadas a la residencia legal. No es verdad que se les den a las personas ilegales prestaciones. Bueno, pues este es el plan. Dejadme que me vaya a Andalucía, porque el Correo de Andalucía ha publicado hoy algo. Isabel Morillo, directora, buenas noches. No está Isabel Morillo, vale, pero va a estar Isabel Morillo en un momento además. En Sevilla, enésima cesión del gobierno municipal del PP a los postulados de Vox. El Ayuntamiento de Sevilla ofrece cada año, cuando empiezan las clases, una serie de cuadernillos a los colegios públicos en los que se tratan temas como la alimentación saludable, la higiene, el bienestar, y hasta el año pasado también la educación afectivo-sexual. Este último punto, el de la educación afectivo-sexual, este curso ha desaparecido de la lista de temas por un acuerdo del gobierno del popular José Luis Sanz y Vox. Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Decíamos que lo habíais adelantado hoy en el Correo de Andalucía. Esto era una demanda de Vox y una cesión del PP. ¿Cómo se ha fraguado esto, Morillo? Pues hace unas 2 o 3 semanas empezaron a llamarnos directores de colegios diciendo que entre el material que iba ofreciendo el Ayuntamiento de Sevilla, que esto es un material complementario, voluntario para talleres, pero es una guía que a los profesores les suele parecer muy útil, había desaparecido todo lo relativo en primaria a la educación sexual. Entonces llamamos al Ayuntamiento de Sevilla, nos dijeron que estaban revisando el material, no es eso lo que le habían dicho a los directores de los centros, y llamamos a Vox y efectivamente nos confirmaron que hace 2 meses mantuvieron una reunión con el PP, pidieron que este material desapareciera de las aulas y lo han retirado. De momento no hay ningún cuadernillo, ninguna oferta de educación sexual para primaria en los colegios de Sevilla. ¿Qué tipo de información tan sensible, tan inapropiada recogía ese cuadernillo
para que los alumnos de 11 y 12 años no pudieran leerla de ninguna manera, Morillo? Bueno, pues imagínate qué inapropiado cuando son niños que tienen en sus manos un móvil y que las estadísticas dicen que desgraciadamente cuando cumplen 13 años en más de un 60% ya están acostumbrados a ver porno por internet, ¿no? Entonces los cuadernillos son absolutamente blancos, es decir, son cuadernillos elaborados por pedagogos, por sexólogos, que lo que dicen es que, bueno, que las relaciones sexuales deben de ser consentidas, explican lo que es la masturbación, hablan del respeto mutuo, de sentir placer, bueno, una cosa. Yo desde luego prefiero que a mis hijos se los explique en el colegio alguien preparado con un enfoque pedagógico a que lo vean en un móvil sin ningún tipo de control, claro, pero parece ser que a Vox le molesta. Yo me acuerdo, Morillo, corrígeme, pero ya Macarena Olona, cuando la lanzaron allí de paracaidista para ser candidata de Vox, ya le sacó a Juanma Moreno esto de la educación, los materiales de educación afectivo-sexual en los colegios, en un debate electoral, me acuerdo perfectamente, además. Pues es que no es que te tenga que corregir, es que lo que Macarena Olona sacó en ese debate frente a Juanma Moreno en junio de 2022 fueron exactamente estos cuadernillos. Estos cuadernillos, exactamente estos cuadernillos. Y ahora el ayuntamiento del PP se pliega y se los carga. Joder. Efectivamente, hace 4 años la estrategia de Juanma Moreno fue ignorar ese ataque histriónico de Macarena Olona, que realmente quedó en evidencia y en ridículo, porque dijo que si a su hijo en un parque se le acercaban con ese cuadernillo, ella llamaba a la Policía Nacional y acusó a Juanma Moreno de enseñar a los niños a masturbarse en las aulas. O sea, lo sacó todo tan de madre que Juanma Moreno optó por ignorarla, pero la ignoró plenamente, como ignoró a Vox en toda la campaña, sacó una mayoría absoluta. Pero 4 años más tarde, el PP ha decidido entrar en el capote de Vox y ondear también esta bandera ideológica, por si no teníamos bastante con todo lo que estáis contando, aborto, inmigración. Ahora también retiramos de los colegios los cuadernillos de educación afectivo-sexual, porque a los señores de Vox les molesta. Fugaz, Lucía, y fugaz Isabel no, también. Te pregunto si el Ayuntamiento de Sevilla tiene competencias en las escuelas. Pues mira, sí, estos son unos... Me sorprende esto. Porque... Sí, contesta, Morillo, brevemente, por favor. Estos son unos cuadernillos que el ayuntamiento ofrece en unos talleres voluntarios, como digamos unas clases extraordinarias, como igual que se puede aprender inglés o francés, pues hay talleres de educación afectivo-sexual que sirven como material complementario a los profesores. No es nada curricular ni obligatorio, es decir, no es obligatorio, quien no quiera que su hija aprenda esto, no. Y lo que Macarena Olona sacó fue esto, lo que pasa que dijo que eran las aulas andaluzas, no, eran justo estos cuadernillos. Morillo, directora del Correo de Andalucía, mil gracias, buenas noches. Nada, un abrazo. Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches, nos tendremos que abrigar un poco más a primeras horas. Durante la tarde, como ya llevamos días, prácticamente todo el mes de octubre, al sol, ambiente agradable, y es que va a hacer mucho sol, pero continúa la situación de chubascos, aunque cada vez más aislados, y ha cambiado bastante el comportamiento de las tormentas. Esas que dejaban grandes cantidades de agua eran tormentas estáticas. Hoy, aunque son igual de intensas, se desplazan, ahora mismo afectando al límite entre Aragón y Cataluña, irán desapareciendo durante la madrugada. Mañana especial atención en Baleares, donde esperamos las tormentas más fuertes. ¿Y a partir de mañana qué viene? La situación durante la tarde derivará en también tormentas en puntos de montaña del interior de la península, y esta situación más adelante tampoco acabará de desaparecer. Ayer lo decíamos, una situación que está dejando mucha agua en el Mediterráneo, pero tenemos que estar atentos a la sequía que se va acumulando en todo el oeste de la península. Jordi, hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Y hay media en larguero con Manu Carreño, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Aimar? Acaba de ganar España 4-0 a Bulgaria, da gusto ver a la selección española, pero todavía no está clasificada matemáticamente, lo hará seguramente en la ventana de noviembre, los 2 próximos partidos, pero de momento 4 partidos, 4 triunfos. Se ha clasificado hoy Inglaterra, que es la primera europea que ya está clasificada para el Mundial, y Portugal ha estado a punto, ganaba 2-1 con doblete del de siempre, Cristiano Ronaldo, pero le ha empatado Szoboszlai en el último instante, así que de momento Portugal tiene que esperar. Y se han clasificado 3 de África, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil, y 2 de Asia, Qatar y Arabia Saudí, que estarán también en el Mundial del verano que viene. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. Si se acaban de incorporar ahora 25, vienes escuchando con el equipo de Dani Garrido en Carrusel como España ganaba
Y bien ganado además a Bulgaria. Sepan que estábamos analizando aquí en Hora 25 en Ser Más cómo hoy Trump ha vuelto a amenazar con aranceles a España. Ha dicho que habría que castigar a España por no elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB. Todo esto lo ha dicho en una reunión en la Casa Blanca con Javier Milei, al que le ha prometido una ayuda de 20.000 millones de dólares para apuntalar la economía del país, básicamente para que Milei gane las elecciones. Pero el presidente de Estados Unidos, una vez más, no se ha podido resistir a dejar bien claro quién manda y que él puede condicionar lo que quiera y donde quiera, en cualquier país del mundo. Dice, si él no gana, o sea, si Milei pierde, no seremos igual de generosos con Argentina. O sea, esto, Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, el rey del mundo ejerciendo como tal. Bueno, está haciendo prácticas de emperador sin imperio, ¿no? Yo supongo que estará intentando saber hasta dónde puede llegar en su capacidad de influencia en los países que él considera satélites, que son prácticamente todos. Imagino que, bueno, pues cuando se encuentra con la oposición o hostilidad de Sánchez en España, pues llegan las amenazas, que probablemente se cumplan. Aquí queremos ver también el papel de nuestros patriotas para ver en qué lado se ponen, pero es que en el Parlamento israelí se dirigió directamente al presidente de Israel para decirle que habría que indultar a Netanyahu. Es decir, lo he dicho mal. Si no, una vez más, es no soy capaz de Netanyahu. Es una persona voy a morirme sin saber. Todos los días, todo el rato. Sí. Oye, pero de allí y la gente se gente que te llama Yahua. Sí, yo creo que hay algo de eso. Hay ciertos resquemos. Se van a entrar en Israel para pagar los platos rotos. Bueno, si en los dos primeros países, en España y en Argentina, más o menos, quiere tomar el poder legislativo, en Israel directamente quiere tomar el poder judicial. Imagino que de lo que se trata es de tensar la cuerda. Yo si es por interferir, si es por influir, a ti te llamó, por cierto, para la escaleta de hoy, ¿no? No te ha dicho nada. No, todavía no ha llegado a esta. Todavía. Espérate, siéntate y espera porque probablemente vaya a ocurrir. Mira, Netanyahu, descansa. Mira que lo venía ensayando y nada. Chao. La cadena SER ha tenido acceso esta noche al vídeo de la audiencia que celebró el juez Peinado para extender al Tribunal del Jurado toda la investigación abierta por la actividad profesional de Begoña Gómez. Es muy interesante lo que se dice en ese vídeo, escuchar a las partes. El fiscal sostiene que esta causa solo se puede entender si acudimos a hipótesis fabulosas, y la defensa de la mujer del presidente del gobierno dijo en esa audiencia que desde la Inquisición no se ha visto nada parecido. Y que las acusaciones populares de extrema derecha, pues a lo suyo. Esto es un caso de corrupción de libro, dicen. Pedro Jiménez. Son más de 3 horas de grabación de la audiencia que convocó el juez Peinado para que las partes fijaran su posición de cara a un juicio con jurado popular que la Fiscalía solo ve posible si se acude a hipótesis fabulosas. No advertimos influencia ni prevalimiento en la actuación de Begoña Gómez, pero es que menos aún podemos predicarlo de María Cristina Álvarez en relación a ese delito de tráfico de influencias. No lo advertimos en ninguno de esos documentos correos ni en ninguna de las testificaciones que han podido practicarse. Respecto al resto del delito, lo mismo, salvo que queramos forzar los tipos penales acudiendo a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado o acudiendo a presunciones en contra de los investigados. El Ministerio Público pidió el archivo, como lo hizo el abogado de Begoña Gómez. Antonio Camacho comparó su situación con la que hubiera sufrido en tiempos de la Inquisición. Creo que este abogado no tiene que explicar que el hecho de que su marido sea el presidente del gobierno pueda justificar una investigación universal como la que se está haciendo de su vida personal, de su vida profesional. Creo que desde que desapareció la Inquisición nunca había yo conocido una investigación del carácter y del tenor de la que está sufriendo. Las acusaciones populares pidieron pruebas, que declare de nuevo Pedro Sánchez para que explique los patrocinios de la cátedra que codirigió Begoña Gómez. Ha quedado acreditado, por ejemplo, que Rales Seguros aportó 60.000 euros, la Fundación La Caixa 15.000 euros anuales. Posteriormente se incorporaron otras empresas. Juan Carlos Peinado ha prorrogado la investigación 6 meses más hasta el año 2026. Esta mañana con Ángels, en Hoy por Hoy, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que él tiene la confianza total en que su mujer y su hermano son inocentes. La mayoría de los jueces hacen bien su trabajo. Y yo creo que el mejor juez es el tiempo. Y yo estoy convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y la verdad saldrá adelante. Y la verdad, lo he dicho siempre, es que mi hermano y mi mujer son absolutamente inocentes.
El mejor juez es el tiempo. Bueno, mañana declara ante el Tribunal Supremo como imputado José Luis Ábalos, que ha intentado una treta de última hora fallida, porque ha renunciado a su abogado a solo unas horas de tener que asistir al Supremo, que es lo que hacen quienes quieren retrasar su comparecencia, porque piden que se les asigne un abogado de oficio y después, no, es que este nuevo abogado tiene que estudiarse la causa, por favor, dennos más tiempo, no nos hagan ir mañana. Bueno, el Supremo no se ha tragado esta maniobra que ya intentó Koldo hace un par de meses, y el juez Leopoldo Puente le ha dicho a Ábalos que se olvide, que entiende que esa renuncia a su abogado Ábalos la hace en fraude de ley y que mañana le espera en el Supremo para preguntarle por el informe de la UCO que apunta a que Ábalos tenía una fuente de ingresos irregular y que gastó por lo menos 95.000 euros que nadie sabe de dónde salieron. Es más, el juez avisa a Ábalos de que mañana, después de hacer las preguntas que tiene preparadas sobre ese informe de la UCO, va a celebrar una vista para ver si revisa sus medidas cautelares. Esto, en castellano, revisar las medidas cautelares quiere decir que mañana va a decidir si lo manda o no a prisión preventiva, como está Cerdán. Nos ha contado antes Miguel Ángel Campos que varias acusaciones lo van a pedir. Eso no quiere decir que el juez lo vaya a determinar así, pero que va a haber acusaciones que lo pidan, es verdad. Mañana veremos si hay noticia en este sentido. Lucía. Pues, bueno, yo, en primer lugar, voy a decir una cosa que igual va a sorprender un poco, pero a mí las últimas decisiones de José Luis Ábalos es como si quisiera que le metieran en la cárcel o algo así. Porque, claro, ¿a quién se le ocurre? Digo yo, vamos a ver, yo estoy, es decir, este señor tiene un problema personal y jurídico de primera categoría. Es decir, primero está viendo que todos los millones de españoles están viendo su intimidad por un agujero, es decir, le están viendo prácticamente desnudo cada día. Cosa que, claro, es decir, tú piensas en eso, cómo lo puede soportar una persona, y claro, es que, a ver, muchas veces los periodistas hablamos como si nos estuviéramos hablando pero yo, no es que yo me ponga en su lugar, pero yo me imagino que para él esto está debiendo ser, pues francamente, muy duro. Pero claro, es que ¿quién se iba a imaginar que este señor tendría estos comportamientos que ahora mismo estamos viendo? Porque claro, es separar de lo privado es que no se puede separar, porque está completamente unido. Su vida privada estaba unida a su vida pública. Es que metió, con el supuesto por delante, pero metió a sus novias, amantes, a trabajar en empresas públicas sin ir a trabajar. Claro, que, ahí está. El supuesto por delante. Pero no, es que estamos viendo en fin, contemplando todos los que conocemos a Ábalos, yo como periodista y cualquiera del partido, no deja de sorprenderse todos y cada uno de los días. ¿Cómo se iba a imaginar a alguien que este señor llevara esta vida? ¿Cómo iba a ejercer de ministro con esta vida? Es decir, es que bueno, él tiene un problema en ese sentido y además está inmerso en un procedimiento judicial. Y 3 días antes de ir a ver al juez del Supremo que no le va a regalar flores, resulta que intenta un fraude de ley. Intenta como burlarse del Tribunal Supremo. Yo no sé, Ábalos, qué piensa que es el Tribunal Supremo. Pero desde luego, y tampoco sé si los actos fallidos te pueden llevar a decir, yo ya no quiero estar en la cárcel, ya directamente, no, porque ya para qué voy a estar fuera, ¿no? Pero de verdad que es una cosa sorprendente. No entiendo cómo nadie le está aconsejando bien que no puede vacilar a los jueces. Landaburu y Arroyo. Bueno, yo creo que es una presunción también eso de que quiere vacilar a los jueces. Y además me parece mal, y te digo como jurista, y creo que que estamos ante un procedimiento donde también se toman decisiones extrañas. Mira, ha dicho el Tribunal Constitucional un montón de veces que no pasar nada por retrasar un poco el proceso, pero que hay que garantizar siempre el derecho a la defensa. Siempre. Y no se puede partir de la presunción de que quiere ganar, que son 3 días. Si es que le puede poner un abogado mañana mismo, ¿eh? Los abogados de oficio... María José, ¿por qué no lo ha hecho antes? Es que no se entiende. Bueno, esto. Es que tiene derecho, que es lo que no tenemos que perder de vista. Nos puede caer mal, podemos tener un prejuicio sobre lo de las... Bueno, un prejuicio en este caso, tenemos una cierta información ya de lo que ha hecho con algunas mujeres y tal, podemos aborrecer la prostitución, pero como ciudadano, este señor tiene derecho a tener abogado y a cambiar de él, y hasta pedir uno de oficio, que hoy he oído por algunos medios, si es que tiene dinero suficiente, no, es que te dan el abogado y luego te lo cobra el colegio de abogados correspondiente, o sea, ya está. Dicho esto, hombre,
a mí sí me gustaría, claro, porque estamos en un impasse de dudas, donde tenemos un informe de la UCO donde nos dice que sí, que seguro, que hay un dinero en un montón de años, que no se sabe de dónde viene, que se encaja, que no sé qué, pero no acabamos de ver cuáles son las obras amañadas, cuál era la comisión, quién se lo pagaba y dónde están esos 5 millones de euros. Ábalos ha dicho, yo le he oído declaraciones, que mañana quiere responder a las preguntas. Es su declaración, ojo. La presencia del abogado es importante, pero lo relevante es que él esté y responda. Y luego, claro, ya avisar que va a revisar las medidas cautelares. Hombre, yo no me puedo creer, me lo creo, creo que le van a meter en prisión. Pero esto ya sí que es el remate del tomate. Porque la ley dice claramente cuándo opera la prisión provisional. Riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Usted dígame, parece que con un mínimo de racionalidad esto no puede ser. Y ya tenemos un señor en la cárcel con estas mismas circunstancias. Y no lo digo yo, ya nos ha sancionado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Europea, nos ha dicho, oiga, que esto no lo pueden hacer. Sí, yo quería hacer un apunte precisamente sobre eso, ¿no? Cerdán lleva en prisión ya unos meses, todo apunta a que probablemente en Navidad lo tengan que soltar porque no hay, no sé, a menos que los informes patrimoniales correspondientes de pronto, pero sí es cierto lo que se ha visto en el informe de la UCO, lo que una vez más uno dice, ¿por qué todo se filtra? Es decir, que joder, es que hemos leído el informe entero, página a página, que si las chistorras y no sé qué, etcétera, ¿no? Pero aparte de la cuestión de la filtración, todo indica que el juez lo va a meter en prisión. Yo no sé si esto es justo o es injusto, pero está advirtiendo. No, porque le ha citado una vistilla posterior a su declaración. Y es un poco raro, pero un momento, Lucía, pero es un poco. No, yo tampoco, por supuesto que no. Pero todo. Un matiz jurídico para que veáis. ¿Por qué? Porque ya le han aplicado la no salir de España y el pasaporte y presentarse cada 15 días. Lo siguiente. Pero, claro, o sea, ¿cómo es posible que Cerdán, sobre el que no hay todavía, yo no digo que no pueda haberlas, pero de momento no aparece el dinero por ningún lado, etcétera, esté en prisión y no esté Ábalos, sobre el que hay presuntamente todo, por supuesto, pero en fin, hemos leído todos, incluso hemos escuchado sus referencias a los folios. Pero le tendrán que condenar. No, sí, yo entiendo perfectamente, pero digo que todo pinta que en este ambiente... Venga, Lucía. No puede ser. A ver, que la prisión provisional ha sido utilizada en España como lo ha sido, no es la primera vez con Ábalos y con Cerdán. Seguramente ni será la última. Es decir, estamos hartos en los últimos 30 años. El 15%, por dar otro dato, de los presos que están ahora mismo en las prisiones españolas están en prisión provisional. Una barbaridad. Quiero decir que nosotros lo vemos cuando hay gente famosa, digamos, gente célebre, políticos, empresarios. Fíjate el señor del Barça, que estuvo 2 años o 3. O sea, que digo que esto no es que haya no unos jueces ahora, en contra del PSOE, ni que a Ábalos le tengan manía y que a Cerdán también. Es decir, esto es una cosa que tiene es un asunto que lleva años sin solucionar y no lo ha solucionado ni un gobierno, ni otro gobierno, ni otro gobierno. Que no lo puede solucionar ningún gobierno. Tienen que ser ellos quienes se sujeten a la ley. Bueno, supongo que a lo mejor... Y no a los titulares o a un cierto interés político. Alguna reforma legal se podría hacer como bien nos ha dicho la Unión Europea. Ya se hizo. Había una que era la alarma social que generara el delito y se quitó. Precisamente se quitó para que solo fueran cosas que tuvieran sentido desde el punto de vista de la defensa y del derecho. Es decir, estos procedimientos contra Cerdán y contra Ábalos están empezando. Es decir, todavía la investigación está muy en mantillas. Por tanto, no sabemos lo que dará de sí. De hecho, a mí me está... que yo creo que el Supremo está acelerando bastante los trámites. En la audiencia, por ejemplo, tardan más, que es lo que se supone que el abogado del señor Ábalos le dijo al señor Ábalos que no estaba de acuerdo con que renunciara al escaño para que lo juzgara. Para desaforarse y que pasara el caso de la audiencia. Claro, y que parece ser que él no estaba de acuerdo con eso y por eso ha roto con este abogado, ¿no? Bueno, a la espera de que pasa mañana con Ábalos y el jueves con Koldo, hoy el presidente Sánchez, aquí en la entrevista en la SER, ha sido tajante al negar que su partido se haya financiado irregularmente y ha insistido en que los sobres con dinero en efectivo que aparecen en el informe de la UCO eran liquidaciones de gastos que Ferraz devolvía a los que adelantaban ese dinero y después lo justificaban con tickets. Es que el informe de la Guardia Civil dice claramente
que no hay indicios de financiación irregular del Partido Socialista, que es, por cierto, lo que hemos defendido desde siempre. Lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene cuando hace ¿Usted viajes. recibió este tipo de liquidaciones de gasto en su momento, en su trayectoria en el Partido Socialista? Pues mire, yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Pero yo cuando veo que el Partido Popular, en fin, confunde dinero negro con dinero en efectivo, yo creo que le traiciona el subconsciente, ¿no? La entrevista completa de Ángels a Pedro Sánchez la tienen en cadenaser.com. En Andalucía siguen las protestas en la calle por los retrasos en los cribados del cáncer de mama. Hoy en Cádiz, delante de la Delegación Provincial de Salud, pidiendo la dimisión del presidente autonómico Juanma Moreno. Rosario, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted es de Sevilla y se hizo hace 5 años ya las pruebas de detección del cáncer de colon en el Hospital Virgen del Rocío. ¿Qué pasó, Rosario? Sí, pues a mí me llegó de mi centro de salud la posibilidad de hacerme la prueba del cribado de cáncer de colon y bueno, me hice la prueba. Yo no tenía ningún síntoma, pero pensé, bueno, pues la medicina preventiva está muy bien. Esto pasó en enero de 2020 y bueno, hasta 2021, en mayo, a mí ya aquello se me había olvidado que yo lo había hecho, como no me habían mandado resultados ni nada, no me acordé. Tuvimos el COVID en medio y eso era un lío con otras cosas, no me acordé del tema. En mayo de 2021 sí se ponen en contacto conmigo y me dicen que la prueba de esta de heces que había salido positiva y que me iban a hacer una colonoscopia. Entonces, o sea, le llamaron un año y medio después para hacerle la colonoscopia que confirmara el positivo que había dado en la primera prueba. Sí. Un año y medio después. Efectivamente, así fue. Yo en ese momento tampoco, bueno, como estaba aturdida con lo que estaba pasando, no le di demasiada importancia. A partir de que me hacen la colonoscopia, pues sí se detecta que en vez de un pólipo ya era algo que no se podía quitar con la colonoscopia y me dicen, bueno, que esto ya me tienen que operar. La operación fue en septiembre de 2021. Operación por cáncer de colon. Por cáncer de colon. Entonces ahí ya sí me quitaron un trozo y ya me dijeron que se había malignizado. A partir de ahí me pusieron quimioterapia y después de eso, como en febrero de este año también he tenido un nódulo a consecuencia de aquello, un nódulo pulmonar que estaba también contaminado por el cáncer de colon, el el primario. Bien. Entonces, todo esto ha sido un revulsivo grande en mi vida, pero en un determinado momento, hablando con otras personas que habían pasado por la misma circunstancia, hablando de los tiempos, me dijeron, oye, pero eso es muy raro lo que a ti te ha pasado de tanto tiempo. Digo, pues es verdad, pero como era lo del COVID, bueno, a partir de ahí ya empezamos a ver, a pensar que esto habría que reclamarlo, porque si a mí me hubieran hecho la colonoscopia mucho tiempo antes, puede que no se hubiera malignizado. Puede que no me hubieran tenido que poner quimioterapia, puede que no me hubieran tenido que operar otra vez, en fin, que esto es el calvario, digamos, que he pasado. En la actualidad me están haciendo seguimiento, todos los profesionales me han atendido estupendamente, unos profesionales excelentes. El problema son los recursos y los tiempos y los protocolos. Es lo que ha fallado. Usted cuando protestó, porque entiendo que fue reclamé por escrito, y cómo tardan un año y medio en hacerle la colonoscopia que confirmara que tenía el cáncer de colon, que ya la primera prueba pitaba, ¿no? ¿Qué le dijeron a usted? La respuesta que me dan es que bueno, que efectivamente tengo razón en la reclamación, que ha sido un error y que es un error informático. La prueba efectivamente se hizo en enero. Lo que no ha casado es el resultado del laboratorio, que no se vuelca
en el programa informático hasta mayo de 2021. Entonces, ese es el problema, que yo creo que no es solamente el mío. Yo supongo que en ese error debía de haber más personas, porque si no se pudo en ese momento, no se volcó lo que había de pruebas en esos días o en el tiempo que fuera, supongo que serían más. Rosario, ¿cómo está ahora? Ahora estoy bien. Afortunadamente con seguimiento de TAC cada 3 meses. Y lo que sí quiero, también un problema que hay en la actualidad en este ámbito, en Virgen del Rocío fundamentalmente, no sé, otros sitios parece que no tanto, pero es que los TAC tardan en informarlo entre 30 días o 45 días. El último que a mí me hicieron fue el 9 de julio. Y hasta el 25 de agosto la oncóloga no me llamó para darme resultados. Esto es un problema estructural, esto de que no haya radiólogo, es decir, que no es una cosa que yo creo que con un parche ahora, con que esté más tiempo, se pueda solucionar. Aquí se necesitan muchos más recursos, porque oncología está a tope. Oncología, los oncólogos, yo por lo que veo cuando me dan cita, el tiempo que tardan en darme la cita, no dan abasto con la cantidad de personas que estamos en esta situación. Rosario, muchísimas gracias y mucha suerte. Pues muchas gracias a vosotros por darle visibilidad al tema. Un abrazo fuerte. Hora 25, con Aimar Bretos. Mañana, por cierto, vamos a emitir Hora 25 desde la sede de Acción contra el Hambre. Ahora que la hambruna inducida por Israel en Gaza parece que va a empezar a aliviarse, aunque sus secuelas graves van a durar muchos años. Vamos a conocer cómo trabajan, qué hacen y cómo podemos ayudar nosotros a quienes pelean sobre el terreno para acabar con esas grandes matanzas silenciosas que provoca el hambre. Mañana, Hora 25, con Acción contra el Hambre. Joaquín Estefanía. Esperanzas de vida. Caminan juntos Putin y Xi Jinping. La cámara los pilla en una conversación relativamente íntima. Ebrios de poder, se preguntan si podrán alargar su vida hasta los 150 años. El líder chino bromea con que en el pasado la gente rara vez vivía más de 70 años y hoy a los 70 años se sigue siendo un niño. Exageraciones. A principios del siglo XX, la esperanza media en el mundo se situaba entre los 30 y los 35 años. A mediados de la centuria, esa esperanza de vida había crecido 2 décadas. Ahora es de 76 años para las mujeres y 71 para los hombres. En España ha mejorado aún más, 83,1 años como media. Nuestro país es de los que tienen mayor esperanza de vida en Europa. Las diferencias están en el nivel de desarrollo de los países. La carga global de enfermedades que acaba de hacerse pública enuncia las principales causas de esa carga: enfermedades cardiovasculares, cánceres y también trastornos mentales y neurológicos. Las mejoras que hacen que los humanos vivamos más tienen ahora un gran riesgo: que no cedan estas enfermedades por las políticas negacionistas y la falta de inversión en salud de Trump. Ello no afectará a Putin y a Xi Jinping. Deberían contar también cuando alguien propone al presidente americano para un premio Nobel. Punto y 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.